Ok, bueno, primero que todo darle las gracias a quienes hoy día han hecho posible esta invitación, que la recibo con bastante alegría porque finalmente estamos abriendo espacios para la concientización y valoración también de esta ley que acaba de ser promulgada, ya la conocida ley TEA, que ha estado en realidad en boca de muchas personas y a nivel nacional también. ¿Ya? Es de alguna manera eh, muy beneficioso para nuestra sociedad, pero también nos hace mirar un espejo y compararnos con otros países, digamos, un poco más desarrollados que nosotros, en que ya este tipo de leyes y de concientización social, digamos, ha estado desde hace mucho tiempo, ya tiene bastante training, nosotros estamos recién partiendo, pero agradecemos también el hecho de que podamos partir ya con esta ley, que si bien esta ley está promulgada ahora, ¿ya? Es una ley eh, que estaba digamos, en la disposición, en poder ser aprobada desde hace muchos años. Gracias, por cierto, a la participación social de muchos colectivos, de muchas organizaciones, de padres con niños que están dentro del espectro, organizaciones sociales y fundaciones que atienden que le entregan, digamos, una atención integral a estos niños. Eh, Recién hoy día hablar acerca de la ley 21.545, que es la llamada ley TEA. ¿Ya? Así que primero, como dije, agradecerle esta oportunidad para que podamos hablar acerca de esto y seguir generando conciencia social, seguir generando conciencia en todos los ámbitos de nuestra sociedad, ¿ya? Puesto que esta ley apunta ya a una masificación de los derechos y de la no discriminación en todos los estamentos, ya sea del gobierno, en todos los estamentos sociales, servicios de salud, en educación, que son de alguna forma los ejes principales de nuestra sociedad. Y por cierto, en concientizar a la sociedad que no tiene de cerca de algún modo a, a niños y niñas, adolescentes y ahora adultos con la condición del espectro autista. Entonces, de alguna manera, estamos iniciando este trabajo, como bien digo, a nivel macro, ya que era finalmente lo que se buscaba con esta ley, ya poder garantizar derechos, pero también generar esa conciencia importante en la sociedad. Bueno, como ya lo han dicho ustedes, yo soy de profesión fonoaudiólogo, por lo tanto trabajo con niños y niñas, adolescentes ya en el nivel de educación municipal eh, de la comuna de Quilicura, específicamente en la Escuela Mercedes Fontecilla. Y lo comento porque nosotros, dentro del programa de integración, bien digo, lo comento porque nosotros hemos tenido un aumento importante ya de niños y niñas, adolescentes que están dentro del espectro y que han sido diagnosticados también en este último tiempo. Post pandemia, de alguna forma, eh, han crecido bastante el diagnóstico, ¿ya? Últimamente, y comenzar diciendo que lamentablemente en Chile aún todavía no tenemos catastro de cuán real es, en términos numéricos, la población de personas que son parte del espectro autista, ¿ya? Aún no hay. Y eso ha de alguna forma retrasado, ha impedido de que haya sido una política pública previamente a lo que hoy día ya conocemos como la ley TEA. Sin embargo, digamos, datos, digamos, comparándonos con otros países, también se habla de que cada 56 personas, entre 52 y 56, algunos estudios están ahí en ese rango. Uno es parte del espectro autista. Eso quiere decir que en nuestras salas de clases, eh, sobre todo en el contexto de salud, de educación pública, ya que es donde trabajamos, em, en cada sala de clase por lo menos hay un niño o niña, ¿ya?
adolescente que es parte del espectro autista. Eso quiere decir que realmente se ha tornado una necesidad importante de poder cubrir, una necesidad importante de poder atender, no solo desde el aspecto emocional, no solo desde el aspecto de la contención, sino que también desde el aspecto educativo, en la formación en el aula de clases, en la interacción, digamos, con sus pares, en el patio, digamos, y en muchos aspectos, ¿ya? Por lo tanto, se torna hoy en día una necesidad. Esto siempre ha sido una necesidad, digamos, pero hoy día está mucho más visible, porque tenemos de alguna manera más herramientas para poder llegar. Hay equipos multidisciplinarios que están trabajando en las escuelas, como son los programas de integración escolar, ya con terapeuta ocupacional, con psicólogos, fonoaudiólogos, educadoras diferenciales, etcétera. Si bien estos equipos están de alguna forma preparados para poder eh, satisfacer o atender a las necesidades educativas especiales de nuestros niños con TEA, el macro, digamos, de las comunidades educativas no lo están, ¿ya? Porque finalmente esto es algo que se está visibilizando hoy y que se está llegando al diagnóstico tardío, pero finalmente diagnóstico para quienes lo requieran. Muchos de nuestros niños lamentablemente tienen que dar una vuelta muy grande, niños y niñas, muy grande para poder ser diagnosticados. eh, y los padres, por cierto, sufren de alguna forma un tremendo calvario, incertidumbre, porque el diagnóstico en realidad se demora bastante o se demoraba muchísimo en la salud pública, que es básicamente a lo que la mayoría de nuestros padres, ya en ese contexto educativo, tienen acceso. ¿Ya? Hoy día poder diagnosticar de forma particular, qué sé yo. Lamentablemente en nuestro país aún es bastante difícil de poder acceder en términos económicos, ya porque el diagnóstico del espectro es un diagnóstico, eh, digamos, multidisciplinario. ¿Ya? Hoy en día existen algunas baterías con las que se puede diagnosticar o más bien aportar de alguna forma al diagnóstico, que es la batería A22, ya que se está utilizando bastante para este diagnóstico y posteriormente validación de los neurólogos. Sin embargo, aquí tiene que haber de alguna forma evaluación multidisciplinaria desde el terapeuta ocupacional, desde el aspecto emocional, por un equipo de psicólogos, una evaluación, digamos, de las educadoras diferenciales, etcétera, etcétera. Así que estamos realmente, considero yo, en un buen pie para empezar. Estamos iniciando, ya que lamentablemente, un poco ya introduciéndonos a la ley 21.000, ¿cierto? Que acaba de salir, 21.545, perdón. Esta ley, si bien entró en vigencia ya, maravilloso, eh, es una ley que tiene por lo menos un año de concientización, ¿ya? Y si bien vamos a analizar un poquitito más adelante algunos aspectos, para que la ley se pueda, digamos, materializar o llevar a la práctica, se requiere de una modificación en muchos procesos sociales, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, político. Se requiere de alguna manera muchos cambios, ¿ya? Cambios que son, digamos, en favor de la sociedad, ¿ya? Puesto que la ley hoy día deja de alguna forma de infantilizar el concepto del espectro autista, ¿ya? Que por lo general se aborda el autismo o se abordaba el autismo eh, desde, ¿cierto? Hasta la infancia, incluso hasta la adolescencia. Pero ¿qué pasaba con ellos después o con ellas que salían de las escuelas o que, digamos, cumplían una cierta edad, ¿ya? Y no podían de alguna forma ser insertados al ambiente laboral, ¿ya? Eh, Puesto que el autismo o el trastorno del espectro autista era abordado, ¿ya? Como bien infantilizado, digamos, hasta la adolescencia. Sin embargo, hoy en día ya no se habla únicamente y se está tratando de alguna forma de eliminar el concepto de trastorno, ¿ya? Y se está concientizando de que esto es una condición que
eh, acompaña para toda la vida, ¿ya? No es que un niño, ya como algunos papás a veces, ¿cierto? Vienen a la consulta o dentro del colegio mismo, y es como, ¿qué hacemos para que a mi hijo se le quite? ¿O qué hacemos para que a tal niño se le pueda quitar el autismo? O sea, hemos llegado a casos personalmente en que me han pedido a qué médico poder asistir para que le den, digamos, un remedio para que se le pase esto. ¿Ya? Entonces, estamos hoy día, de alguna forma, generando el conocimiento social de que esto es una condición que acompaña para toda la vida, desde la niñez hasta la adultez. En algunos casos, en mayor o menor grado de independencia, de poder desenvolverse en los aspectos, digamos, de la vida cotidiana, de la vida diaria, pero finalmente es una condición que acompaña para toda la vida. Entonces, digamos, es que el acompañamiento para quienes y son parte del espectro debe ser a lo largo de toda la vida. Y nuestro país les debe de alguna forma, y como sociedad debemos garantizar la participación y los derechos, ¿ya? Eh, a lo largo de toda la vida, ¿ya? Así que primero partir diciendo que esto es una condición que acompaña para toda la vida. Y la ley tiene como objeto o como espíritu, digamos, eh, bueno, ahí quienes sabrán más de los conceptos técnicos de leyes me podrán corregir o no, pero tiene como objeto, digamos, el poder eliminar por completo, ¿ya? Todo acto de discriminación, de desigualdad, de discriminación arbitraria, digamos, de todos los niños y niñas adolescentes que son parte del trastorno del espectro autista, pero también el hecho de poder garantizar, ¿ya? Y asegurar todos los derechos que ellos poseen, que son derechos, ¿cierto? Que, digamos, el- el entorno neurotípico, digamos, tenemos, y que no tiene por qué ser diferente tampoco, ¿ya? Eh, ahora bien, si bien en nuestro país ha habido un cambio de paradigma respecto de lo que no es igual y el concepto de normalidad y anormalidad, ¿cierto? Ha ido cambiando afortunadamente, ¿ya? Eh, aún sigue siendo, digamos, palpable en algunos casos el concepto de normal y no normal. Niños normales, adultos normales, niños anormales o en casos más peyorativos como niños raros, ¿ya? Adultos raros, ¿ya? Y si bien hemos hoy día podido de alguna forma comprender de que somos todos diferentes, de que todos pensamos distintos, de que todos actuamos diferentes, ¿ya? Hoy día se ha llegado al concepto de neurotípico, personas neurotípicas y personas neurodivergentes. Entonces es importante considerar de que lo que llama o define el DSM-5, que es el Manual de Psiquiatría estadounidense, por el que, digamos, nos regimos para el diagnóstico de todos los trastornos del neurodesarrollo o manual de psiquiatría, digamos, eh, define ya el, el trastorno del espectro autista como parte o la condición, me gustaría que habláramos ya como una condición del espectro autista, eh, lo define como parte de los trastornos del neurodesarrollo, ¿ya? Pero desde esa perspectiva también nosotros como sociedad debemos entender de que si bien hay una norma típica de comportamiento, hay una norma típica de percepción, de sociabilización, dentro de la diversidad que existe dentro de lo que nosotros llamamos típico, o en algunos casos para hacerme entender un poco más, normal, ese concepto debemos ya como comenzar a eliminarlo de nuestra mente, ya, lo normal y lo anormal, no, sino que debemos entender que la divergencia dentro de nuestros aspectos típicos, también hay una divergencia, hay algo distinto en cada uno de nosotros. Y el trastorno del espectro autista es parte de esa neurodivergencia, ¿ya?
de poder asimilar el entorno, de poder asimilar los estímulos del entorno, de poder sociabilizar, de poder eh, entender el mundo de una forma distinta, ¿ya? Lo que no lo hace anormal, ¿ok? No lo hace anormal, sino que lo hace de una manera distinta a como nosotros estamos acostumbrados a tener, ¿ok? Entonces, la neurodivergencia es un concepto que se debe instalar en nuestra sociedad de alguna forma, ya como un concepto asimilado, como un concepto, digamos, ya eh, asumido como parte de nuestra realidad, asumido como parte de nuestra sociedad. Todos pensamos distinto, todos asimilamos las cosas diferentes. Sin embargo, aún yo considero, no hemos sido como capaces de poder asimilarlo de forma concreta. Entonces, por ahí vamos y creo que eh, eh, vamos en avance, debemos ir en avance. La ley 21.545 ya, a algunos ahí no les gusta el término TEA, ya, porque a veces el término de trastorno es un poco peyorativo, se asume como algo, digamos, algo anormal, como lo que hemos venido diciendo. Por eso que, vuelvo a insistir, es bueno que hablemos de una condición. Nos habla acerca digamos, del, de este trastorno, ¿ya? Eh, y lo define de alguna forma, quiero mencionarlo, lo define como necesidades o como desafíos, ¿ya? Que es otra, digamos, otra nomenclatura, digamos, que tenemos que ir adaptándola también, que sería bueno que lo adaptáramos a nuestro lenguaje cotidiano, ¿ya? Define los desafíos del neurodesarrollo, ¿ya? En dos grandes ejes, ¿ya? Quiero un poco ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque antiguamente ya el manual del DCM5, perdón, el DCM4, DCM3, ya incluía el autismo, ya, y lo subdividía en muchísimos diagnósticos dentro con las mismas características como base, ya. No sé si ustedes han escuchado hablar del Asperger, del eh, del trastorno del espectro autista, lo que conocemos como Asperger, como autismo en alto rendimiento, con altas capacidades. Al menos eran 5 subdiagnósticos dentro del autismo, ¿ya? Asperger, eh, trastornos de autismo, perdón, y otros tres más que estaban en el manual. Sin embargo, hoy día se habla de un espectro, porque hoy día las posibilidades son muchísimas, las características son muchas, ¿ya? Sin embargo, la ley define, digamos, y agrupa de forma macro dos grandes ejes de divergencia, ¿ya? O de desafíos. Por una parte es el eje en la interacción comunicativa social, ¿ya? Eh, que tiene que ver con la capacidad de interactuar en diferentes entornos, ya en la reciprocidad de la comunicación, en la mantención, en la iniciación significativa, ya para poder mantener este sistema, digamos, comunicativo socialmente hablando. ¿Ya? Entonces, como que el primer desafío o el primer eje que define eh, el espectro autista es dificultades o desafíos significativos, ¿ya? Dentro del aspecto comunicativo y la interacción social. Y por otra parte, también como otro eje, digamos, dentro del espectro, eh, define como desafíos en conductas o intereses restrictivos o repetitivos, ¿ya? Es decir, en resumen, el autismo hoy tiene dos características base, lo vamos a decir de esa forma, dos características base. Por una parte, dificultades en la comunicación, ya, interacción social, etcétera, y por otra parte, en intereses restrictivos, repetitivos, ya, en conductas o intereses.
¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque hoy el manual de psiquiatría, el DSM-5, incluye muchas posibilidades dentro del espectro. Y eso también, de alguna forma, ha favorecido y desfavorecido, y le voy a decir por qué desfavorecido, ha favorecido, digamos, el diagnóstico temprano, o por lo menos la pesquisa de los diagnósticos a tiempo e incluso diagnósticos tardíos. Eso ha permitido que hoy día la gente adulta, que es parte del espectro, pueda entender de alguna forma por qué sus dificultades o sus desafíos para poder comunicarse con el resto, para poder tener una eh, comunicación social recíproca, etcétera, ¿ya? ¿Por qué lo de sus intereses, sus obsesiones, que muchas veces se le llamaba, oye, qué obsesivo este niño, esta niña, o en casos adultos, qué obsesivo que eres, qué sé yo? Bueno, esta agrupación de conceptos hoy día ha permitido que muchos puedan ser diagnosticados a tiempo y lamentablemente nunca es fuera de tiempo, nunca es tarde, pero diagnóstico tardío se le llama a las personas que ya tienen estas características por lo menos 3 4 años, 5 años, que en verdad no, y a veces a lo largo de toda su vida, adultos que hoy día vienen a saber que son parte del espectro autista, ¿ya? Eh, Así que esto ha sido favorable. Sin embargo, considero que ha sido desfavorable porque también, y aquí es un poco, tiene que ver con la capacitación, que luego la ley, ¿cierto? Más adelante lo exige como deber del Estado, la capacitación a los equipos multidisciplinarios para llegar al diagnóstico, ¿ya? Hasta hace muy poco tiempo eran muy pocos los especialistas, ¿ya? Que podían ser parte de este diagnóstico y los instrumentos de evaluación en verdad eran bastante pocos. Hoy día se cuenta con una gama un poquitito más amplia, ¿ya? Y se cuenta también con algunas universidades, magíster, especializaciones, diplomados que apuntan un poco a la evaluación diversa, a la evaluación multidisciplinaria para el diagnóstico del espectro autista. Sin embargo, eh, esto ha hecho que también eh, las escuelas, los centros de salud tengan de alguna forma que cubrir esta necesidad de que su personal esté especializado para el diagnóstico, ¿ya? De que el personal esté diagnosticando de forma correcta, de la forma que corresponde, aplicando, digamos, pruebas que aportan al diagnóstico. Ojo con eso, quisiera detenerme en este punto. Si bien ADUS2 es la prueba más utilizada, la nombro porque es la más utilizada, yo personalmente estoy certificado de forma internacional para poder aplicar esta prueba, pero es un complemento diagnóstico, es un complemento para llegar al diagnóstico final. ¿Ya? Si bien nos permite observar, nos permite tener, digamos, el panorama amplio, ¿ya? Pero eso no es lo único que debiera darnos a nosotros un diagnóstico. Acá se debe dar, perdón, un diagnóstico multidisciplinario. ¿Qué opina, por ejemplo, o qué observa el terapeuta ocupacional respecto de eh, aspectos sensoriales, la hipersensibilidad sensorial, de qué forma se da, si es o no eh, una diversidad sensorial, digamos, que aporta al diagnóstico, si tiene que ver con otro tipo de enfermedad del neurodesarrollo o trastorno del neurodesarrollo, perdón, etcétera, etcétera. ¿Qué dice desde el aspecto emocional en la psicología? Ya los profesionales psicólogos, psicólogas, hoy día, cómo aporta su información al diagnóstico clínico del trastorno del espectro autista. ¿Qué dice la educadora diferencial, por ejemplo? ¿Qué dice el neurólogo, el psiquiatra infantil, infanto-juvenil, perdón? Eh, Todo es parte de un diagnóstico. Eh, y por tal razón, hoy día debemos ser muy cuidadosos porque no podemos tampoco caer en en el, en el sobrediagnóstico. No podemos pensar que porque la aplicación de la prueba, ¿cierto?, nos da como resultado tal, eh, es lo definitivo, sino que debemos de alguna forma tomar esto como base, ¿cierto? Y ir
evaluando, ¿cierto?, durante el transcurso, digamos, del tiempo que esto requiera, eh, la, eh, la validación del diagnóstico. Eso quería mencionarlo también porque creo que es algo muy importante. Eh, entonces, si bien es favorable, también hay un aspecto desfavorable que debemos ser cuidadosos. Y debemos, más que ser cuidadosos, ocuparnos en que eso no suceda. ¿Ya? Bien, la ley define, digamos, que una vez ya tenido el diagnóstico, una vez ya con un diagnóstico, eh, digamos, ya eh, un diagnóstico, perdón, se me fue la palabra, un diagnóstico, digamos, ya concreto, definitivo, validado por todos los estamentos, perdón, involucrados, los especialistas involucrados, ¿ya? La persona debe ser, digamos, debe ser atendida de una forma integral. En Chile recién hoy ya estamos aplicando, ya creo yo, desde el año 2008, si no me equivoco, digo recién porque esto es algo reciente, ¿ya? Lo que se conoce, ¿cierto?, como la rehabilitación con base comunitaria. ¿Y esto qué implica? Yo creo que es un buen punto en el que vamos a tener que ir para allá, todos ir para allá. Como también la atención centrada en la persona, el enfoque en calidad de vida, de tantos otros enfoques que de alguna forma hacen y obligan a que la sociedad, de alguna forma, sea capaz de suplir todas las necesidades o desafíos que las personas del espíritu autista o con discapacidad en general lo requieran, ¿ya? Eh, y esta ley, ¿cierto? Apunta a varios actores sociales que están dentro de de la satisfacción amplia de sus necesidades. Acá, por ejemplo, menciona acerca de la persona cuidadora de una persona con trastorno del espectro autista. Creo que es en el artículo B, si no estoy mal. En el artículo B del título 1, en el artículo 2 específicamente, me gusta mencionarlo porque muchos de los padres, madres, especialmente mujeres, ya que son las que se llevan el mayor peso social, digamos, y de acuerdo a la dinámica familiar también, son más las mujeres, son mucho más, en un mayor porcentaje las mujeres quienes de alguna forma tienen el cuidado personal de sus hijos o hijas con trastorno del espectro autista, ¿ya? Lo importante es que esto de alguna manera hace conciencia de que cuando un niño es parte del espectro, una niña, un adulto es parte del espectro, también su entorno familiar, se torna parte del espectro también, ¿ya? No, ¿cierto? Desde el diagnóstico personal, hoy día, digamos, los cuidadores también son parte del espectro. Digo, son parte del porque son las personas cuidadoras, son las personas que, de alguna forma, dependiendo del grado, asisten de forma permanente a quienes son parte del espectro. Por lo tanto, también se visibiliza el trabajo familiar, el trabajo del cuidador o cuidadora de, de las personas con espectro, que previamente se tomaba como, digamos, un efecto de la causa. Niño diagnosticado con alguna discapacidad o algún adulto con alguna discapacidad, se da por sentado, ¿cierto?, que un familiar, un cuidador o cuidadora se debe hacer cargo de él. Pero ¿quién pensaba también en el cuidador o la cuidadora? Eh, que muchos de ellos tienen que lamentablemente, digamos, dejar sus trabajos, sus fuentes laborales, tienen que abocarse única y exclusivamente a los a quienes en su familia son parte del espectro y pierden de alguna forma sus derechos esenciales básicos, no porque el Estado se los quite, sino que en la sociedad se los quite, sino que lamentablemente, ¿cierto? El contexto en el que se da obligan de alguna forma a eh, dejar su fuente laboral. Muchos papás llegan digamos, a los colegios, a las consultas, qué sé yo, digamos, con esta realidad, ¿sabes? He tenido que dejar mi trabajo de lado, he tenido que dejar mi fuente de ingreso,
para abocarme de lleno. No puedo hacer otra actividad, no tienen, digamos, tiempos de ocio, no tienen tiempos de esparcimiento, sino que están sumamente abocados a eso. Eso finalmente, de alguna forma, produce un desgaste típico, un desgaste, digamos, que está en términos bien coloquiales de perogrullo, o sea, se desgasta el cuidador por un tema lógico, ¿ya? Así que qué bueno que esta ley también los ponga en la palestra y los visibilice y los haga parte también de que la sociedad debe también garantizar y facilitar, ser facilitadora para el cuidado, para la atención de, de los niños y niñas, adolescentes, adultos que son parte del espectro autista. ¿Ya? Eh, de alguna manera, entonces, una vez ya teniendo el diagnóstico y todo lo demás establecido con una un familiar, etcétera, o cuidador o cuidadora que sea parte de este trabajo, el Estado aquí se obliga, ¿ya? Se autoobliga mediante esta ley a garantizar derechos y también obliga a la sociedad a respetar, a garantizar que todos estos derechos ya van a ser, eh, se van a poder llevar a cabo, ¿ya? Partiendo principalmente por lo que hemos hablado mucho, que es el poder recibir un trato digno, respetuoso, siempre. ¿Ya? Siempre. Y alguien dice, pero bueno, acá en nuestra, ¿quiénes no hemos tenido un trato digno o por qué de alguna forma eh, lastimizar, no sé si esa palabra es la correcta, pero tratar a la persona con lástima, digamos. Ah, no, ella es autista, este niñito, así que ahí. No, en verdad lo que debemos hacer es normalizar la condición, ¿ya? Y darles el trato digno que todos merecen, que todas las personas merecen. ¿Ya? Eh, siempre digo, ¿y por qué mencionar esto? Porque lamentablemente en los sistemas de salud, en las escuelas, y esto se da bastante en las escuelas, ya gracias a todo esto, la mentalidad ha ido cambiando, los profesores han ido entendiendo de alguna forma, los y las profesoras han ido cambiando, han ido entendiendo que esta es una realidad y que si bien ellos no fueron eh, teóricamente desde su aula de universidad preparados para recibir, ¿cierto?, a estos niños y niñas en esta condición, de alguna forma muchos están eh, concientizando de que es una realidad, de que es algo vigente, de que es algo que está en crecimiento. Nosotros en nuestra escuela, ahí en la Escuela de Mercedes Fontecilla de Quilicura, donde trabajo con el PIE, digamos, hemos hecho bastante autoconciencia perdón, y también hemos concientizado a la comunidad educativa, ¿ya? Mediante talleres, mediante charlas, ¿cierto? Que esto es una realidad, que esto es algo que los profesores y profesoras ya debieran asumir como realidad. Y por lo mismo, la idea es generar estos espacios para poder dar y brindar un ambiente, digamos, pulcro en relación a las necesidades educativas especiales que ellos requieren, ¿ya? Es importante dar un trato digno en todo orden de cosas, ¿ya? En todos los estamentos. Y esta ley, digamos, nos obliga como sociedad eh, poder participar y enfocarnos, digamos, en la persona, en sus necesidades de forma particular. Porque si bien todos somos distintos, todos somos diferentes, ¿ya? La persona, digamos, con el espectro autista requiere, de alguna manera, eh, que sus derechos se les garanticen a nivel educacional, en salud pública y en todo estamento, ya no solo en salud pública, sino que también en todos los aspectos públicos y privados, que eso está buenísimo. Eh, bueno, quiero avanzar un poquito más rápido porque el tiempo se nos acaba. Es importante ya que tengamos claridad respecto a algunos de algo que es muy importante, ¿ya? Que considero que debiéramos tratar, o por lo menos mencionarlo, y ya que tiene que ver con la detección temprana, ¿ya? Eh, y la detección temprana básicamente tiene que ver con en los primeros años de vida, en esas alertas, en esas alarmas que hoy día se prenden cuando nuestros niños, niñas, en edad infantil, ¿ya? Hoy día se puede diagnosticar o empezar a ver estas conductas
Digo, empezar a ver conductas que son alarmas ya a partir del primer año de vida, de los 12 meses en adelante. ¿Ya? Ahí hay pautas de observación, hay instrumentos de observación, de evaluación, ¿cierto? Que nos permiten de alguna forma detectar algunas cosas. Y digo, comenzar a detectar al año de vida porque en realidad la neurodiversidad es un espectro enorme, entonces debemos ser cuidadosos con el sobrediagnóstico, como lo dije anteriormente. Así que desde el año de vida ya podemos comenzar a observar algunas pautas, algunas conductas, perdón, mediante algunos instrumentos de evaluación que nos dan luces, ¿ya? Que nos dan luces, que nos dicen hay que prender la alarma a los papás y ver de alguna forma cómo podemos diagnosticar o empezar a ver, ¿cierto?, lo divergente, ¿ya? Sin embargo, este diagnóstico a veces se tarda mucho porque no hay un personal especializado, ¿ya?, en poder llegar a este punto del diagnóstico temprano. Porque diagnóstico temprano, atención temprana, mayor es y mejor es el pronóstico en adelante. O sea, como sí, podemos suplir, podemos fortalecer algunas conductas, podemos saber llevarlas, ¿ya? Porque probablemente las conductas no se eliminen, sin embargo, poder llevarlas, poder saber cómo enfocarnos en ellas, etc. Y todos los actores que de alguna forma formamos parte de la red de protección, ¿ya?, y tratamiento de las personas del trastorno del espectro autista, debiéramos adoptar las medidas necesarias, ¿ya?, para diagnosticar en los primeros años de vida, ¿ya? Eso es súper importante. Y esta ley de alguna forma, no sé si la palabra es obligación. Dicho todo lo anterior, me gustaría ya en honor al tiempo, digamos, poder resumir de alguna manera los grandes ejes que la ley TEA hoy día eh, resguarda y realzan, sobre todo para las personas que son parte del espectro autista. Ahí la ley, de alguna forma, tiene algunos ejes que son importantes de atender y que como Estado, digamos, de hecho creo que la ley dice como es de obligación del Estado, ¿ya? Se autoobliga, digamos, con esta ley a garantizar derechos yo diría en- en tres grandes ejes que son importantes, y que tiene que ver, por una parte, con la educación pública y el acceso a la educación desde la infancia hasta la edad adulta, ¿ya? Pasando como por la educación básica, media y después la educación superior y posteriormente, ¿cierto?, la inserción laboral. Por otro lado, eh, el eje de la atención de salud, ya que creo que es algo sumamente fundamental poder tenerlo en cuenta, tener en cuenta de que el sistema de salud debe generar las estrategias necesarias para poder atender todas las necesidades que ellos tienen. Y también en la participación social, como creo yo un eje sumamente importante de ejercer derechos y deberes también de las personas que tienen parte del Estado. Incluso esta ley de alguna forma garantiza el derecho a la participación política, por ejemplo, a la participación en estamentos sociales, ya eh, que de alguna forma yo considero había estado un poco invisibilizado y era como no, mm, cuál va a ser el aporte, etcétera. Sin embargo, creo que eh, quienes son parte del espectro, ¿ya? Eh, tienen muchísimo que aportar a nuestra sociedad. Ahora bien, a veces se tiende como un poco a sobredimensionar el diagnóstico en una persona, ¿ya? Y esto lo hablo desde la realidad que me toca vivir a mí día a día. A veces hablar de personas dentro del espectro, personas autistas, ¿cierto? Es hablar de personas con discapacidad intelectual, es hablar de personas dependientes 100% de otra, eh, es hablar como de un panorama bastante, digamos, bastante oscuro, digámoslo de alguna forma. Sin embargo, eh, la ley TEA eh, tiene mucha participación, por ejemplo, de personas que son parte del espectro, pero que son abogados, cientistas políticos, eh, padres, digamos, que, eh, de niños
¿cierto? Que son padres TEA, ¿ya? Eh, y que, digamos, por circunstancias, tienen hijos TEA también. El otro día vi una entrevista a una profesora que es parte del espectro y que sus dos hijas ya también son parte del espectro. Eh, lo que no significa que esto sea heredable, ¿ya? Por eso digo que aquí tenemos, lamentablemente por tiempo no podemos ampliar mucho esta conversación, pero hay muchos mitos que tenemos que ir como sociedad, ir sacándonos de nuestra conciencia, digamos, de nuestro conocimiento e incluso de nuestra propia ignorancia. Entonces, como bien digo, el Estado se obliga a garantizar los derechos en educación a lo largo de toda la vida, en salud a lo largo de toda la vida y en la participación social a lo largo de toda la vida. ¿Ya? Así que eso nos permite tener de alguna forma un, un- un mayor, una mayor capacidad como sociedad de poder ser parte de este espectro. Hoy en día, a nivel de salud, el Estado, de alguna forma, también no solo se obliga a atender a las necesidades, sino que también hoy día el Estado, con esta ley, se obliga a capacitar al personal, a tener los especialistas necesarios, a tener desde quien atiende en un principio a la persona cuando llega a algún sistema de salud, algún lugar de salud, desde quien lo atiende, desde quien lo recibe, hasta quien da el diagnóstico, realiza la terapia, etcétera, debe estar capacitado ante este aspecto, ya hasta el aspecto del TEA. Eh, lo mismo sucede, claro que se ve en menor medida porque hay mayor, digamos, capacitación hoy día en los ambientes de educación, en los ámbitos educativos, en la sociedad, digamos, docente y en los especialistas que están insertos en los llamados programas de integración escolar. Eh, Hoy día los niños tienen como mayor acceso en los establecimientos de educación. Sin embargo, sigue habiendo una necesidad importante de especialistas capacitados en el trastorno del espectro autista, ¿ya? O en la condición del espectro autista, que como lo que a mí me gusta más llamarlo. Em, y la participación social también creo que es importante redundar en eso. Debemos ampliar, ¿cierto? Nuestro propio espectro como sociedad, ¿ya? Y dar el acompañamiento necesario a todas las personas que lo requieren. Eh, por lo tanto, eh, respecto de lo macro de esta ley, ya creo que es importante resumirla desde que primero, esta ley permite a la sociedad visibilizar una realidad que cada vez va más en aumento por el diagnóstico tardío, por los instrumentos de evaluación que ya permiten diagnosticar básicamente de forma más rápida, por los equipos multidisciplinarios que hoy día pueden aportar más a estos diagnósticos, por esta misma ley, diría, la sociedad diría, tiene, visibiliza más esta realidad. Desde la ignorancia en muchos casos, pero la visibiliza. Es un paso súper importante, visibiliza. Ahora bien, el Estado tiene una participación importante, ya deja de no visibilizar esta condición, sino que hoy día la hace parte de la sociedad ya de forma, digámoslo, formal, ya, la redundancia. Formaliza la participación, la reconoce, la valora, ¿cierto? Y atiende a esas necesidades de las personas del espectro, ya, que es algo muy valioso. eh, el mismo Estado garantiza los derechos. Pero hay algo súper importante, el Estado, digamos, y la sociedad en general, yo siento que tiene la disposición hoy día de poder abrirse a este nuevo campo y poder aceptar, no desde lo peyorativo, ¿cierto? Cuando digo aceptación, sino que digo poder asimilar, creo que esa es la palabra correcta, asimilar esta realidad social, ¿ya? Y nos permite poder acceder a esta realidad. Porque hoy día hablamos, ¿cierto? En nuestro país, yo creo que ha habido un cambio, si bien no en la práctica aún, pero tenemos un cambio importante. Cuando dejamos de hablar de integración y comenzamos a utilizar, ¿cierto? A hablar de inclusión. Pues la integración es decir, tú vienes a mi mundo y yo te integro a mi mundo, pero no hago mucho para poder acceder a tus necesidades ni nada de eso. Es como, ¿cómo tú te,
adecúas a mi mundo, ¿ya? Eh, entonces, cuando nosotros dejamos de considerar que nuestra necesidad, digamos, neurotípica está por encima de todas las otras, ¿ya? Comenzamos a hablar de el término de inclusión, que es decir, cómo nosotros, la sociedad, lo neurotípico, lo, ah, lo que nosotros desde nuestra ignorancia llamamos normal, eso, insisto, debemos eliminarlo ya de nuestro vocabulario, cómo nosotros, que somos una sociedad típica, nos involucramos en las otras necesidades, la necesidad de la neurodivergencia, cómo nuestro mundo se involucra en eso, cómo hacemos que nuestro mundo sea parte de ese mundo, y no cómo hacemos que un neurodivergente se integre, se adapte a nuestra sociedad. Es al contrario, nuestra sociedad debe adaptarse. Así que feliz porque esta ley es un punto de partida para eso, para cómo nosotros como chilenos nos adaptamos hasta este mundo que es maravilloso. Así que dar gracias por la oportunidad que me han dado de poder hablar un poquito, ¿cierto? A grandes rasgos de esta ley, porque no tenemos el tiempo para ir desglosando punto por punto, ¿ya? Sino que hemos de alguna forma hecho un panorama eh, bastante somero, pero importante también, dando los aspectos más relevantes y lo que podría beneficiar también a nuestra sociedad. Así que muchas gracias a quienes hoy día me han invitado para poder aportar con este granito de arena en concientizar a la sociedad de esta realidad maravillosa, pero que también tenemos que estar preparados para poder atenderla y poder involucrarnos también en este proceso. Muchas gracias y espero que esto haya servido. Eh, cualquier, digamos, comentario siempre será bien recibido y esa es la forma en que aprendemos como sociedad, unos de otros, ¿cierto? Y nos nutrimos en el conocimiento y luego en la práctica. Así que muchísimas gracias. Espero que estén todos bien. Saludos.